Este programa es presentado por IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, y Yandi, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Estamos en el programa número 26 de la sexta temporada de Claves Políticas. Muy buenas noches, Horacio Baroli. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Bueno, bien, todavía con el golpe, el tema fútbol, el mundial. El mundial duro. Empezamos mal. Vamos a ver, tenemos el partido del jueves. Bueno, estamos en una semana, en un mes con mucho fútbol, pero en el país siguen ocurriendo hechos que son relevantes para la información, para el análisis. Hoy en Claves Políticas vamos a tener... Hoy vamos a tener al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, y a la senadora Constanza Moreira, que ya también está ubicada en nuestra mesa. Bueno, tema Poder Judicial. Hay temas muy importantes. Se habla de una nueva figura en lo que es la justicia, el tema vinculado a los presos, a la liberación de presos, algunos casos que se han visto y que han llamado la atención sobre gente que está cumpliendo pena que debería estar libre. Algunos casos también en la justicia que generan polémica, lo vamos a estar hablando con Chediak, tema Poder Judicial hoy en Claves Políticas. Además, pasó el domingo con el plenario nacional del Frente Amplio. Vamos a estar hablando con una figura política relevante en la coalición de izquierda con una votación que tuvo muy importante en las internas del 1 de junio. Y más adelante, sobre el final, vamos a ver cuáles son las novedades del caso Pluna. Hay novedades en el ámbito judicial, hay situaciones de vuelta. Más allá del Mundial, Horacio, las cosas en la política, en la economía, en la justicia siguen ocurriendo, así que lo estamos tratando aquí a lo largo de la semana en los distintos programas de NSTV. Sí, es verdad. Martes, Claves Económicas, miércoles, Off the Record, jueves a las pruebas me remito y los viernes, Diario de Campaña. Bueno, vamos a comenzar la primera entrevista. Tenemos aquí a la invitada, bienvenida. Hola. Muchas gracias. Gracias por la Senadora invitación. Constanza Moreira. Y también ya está en los estudios el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Buenas noches, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hay muchos temas para hablar con uno de los representantes del Poder Judicial. Constanza Moreira, con el fútbol, ¿cómo se lleva? Más o menos, pero bueno, sí, estoy tan triste como todo el mundo, ¿no? Es difícil abstraerse, además, en el Mundial. No, es imposible. Y bueno, el Mundial la invade todo, ¿no? Así que creo que el sentimiento de pérdida o de duelo por este partido lo sentimos todos en mayor o menor medida. Uno estimaba que durante este mes íbamos a tener como un receso de la campaña, pero parece, por los resultados que se van dando y la opinión que se va recogiendo en la calle, parecería que se acorta un poco eso. Imagínense qué importante será el Mundial que nosotros tuvimos que aprobar una ley para cambiar la fecha de la elección interna. Porque la fecha de la elección interna creo que inicialmente era algo así como el 20 de junio, ¿no? Sí. El último domingo de junio. Y la pasamos para los primeros días de junio, para el 1 de junio, por causa del Mundial. Pero eso se tuvo que hacer a través de una ley, claro, y una concertación de los partidos políticos para Sin embargo, en Colombia había balotaje anoche y uno decía, sí, bueno, también sí, un país muy futbolero, ¿no? Con todo. Es verdad. El triunfo del otro día. Un día antes estaba jugando Colombia. Claro, no sé con quién. Con Grecia ganó 3-0. Con Grecia ganó. Y se festejaba como si fuera prácticamente un campeonato en las calles. Y al otro día tenían sí, ellos no cambiaron la fecha. ¿Habrá balotaje en Uruguay? Ah, bueno. No hay mundial en esa época. Esperemos que no, pero es muy difícil saberlo. Con los números que tenemos hoy, la respuesta política es esperemos que no y que el Frente gane en primera vuelta y con mayoría parlamentaria. La respuesta más analítica sería que tal como tenemos los números hoy, no es posible afirmar que el Frente Amplio gane en primera vuelta y bueno, la probabilidad de que haya una segunda vuelta es hoy, con los números de hoy, es alta. Pero todavía tenemos 4 meses de campaña por delante, ¿no? Vamos a hablar de la campaña suya, pero hay una diferencia importante. La campaña suya que tuvo una movilización interesante, un caudal electoral muy importante, teniendo en cuenta lo desparejo que podía ser la batalla. Uno estaba hablando hace unos meses, decir, bueno, todo el mundo esperando que volviera Tabaré Vázquez
para que fuera un poco el salvador que llegaba y que aseguraba la elección, aparecer como candidata desafiante ahí era un papel no fácil. Y el resultado fue bueno, creo que lo evalúan como muy bueno. ¿Ustedes o no? Sí, bueno, a mí me hubiera gustado tener mucho más votos, pero finalmente sacamos el 18%. Y digamos, tuvimos la mejor votación en Montevideo, creo que anduvimos en el 24%. Claro, pero contrastó esa campaña que ustedes hicieron, que fue una campaña con movilización, con alegría, con una campaña del Frente Amplio que se vio como muy fría, la campaña del Frente Amplio en su conjunto o de la candidatura de Tabaré Vázquez. Bueno, y que generó preocupación, no sé si sí, la evaluación del día después es que, y eso también nos afecta a nosotros, afectó a la precandidatura, es que la votación del Frente Amplio fue relativamente baja, ¿no? Porque tuvimos, los números finales ya ni los recuerdo, pero creo que son cerca de 300.000 votos y la elección interna pasada habíamos tenido 420.000 votos. Todos los partidos perdieron caudal electoral, también el Partido Nacional que terminó festejando. El Partido Colorado tuvo una El Partido Colorado subió. El Partido Colorado subió. Bueno, la elección interna pasada había sido posiblemente de las más bajitas de su historia. El Partido Colorado subió, nosotros perdimos 100.000, ciento y algo de mil votos, el Partido Nacional perdió menos. Pero bueno, a ver, de nuevo, una conclusión analítica es que la campaña, la elección interna, cada vez se parece más a una interna y menos a una primaria. Es decir, la gente que está votando, por lo menos en el caso del Frente Amplio, la gente que vota es un poco más de, es un poco menos del doble de lo que vota en la elección interna para militantes, donde votaron 170.000 electores. La elección en la que Mónica Xavier triunfó como presidenta es una elección, la del 2012, sí, 2012 es una elección en la que votaron 170.000 personas. Si uno considera que ahora votaron unos 300.000, ahora, más allá de números, es como que lo que se veía, digo, la preocupación del frentista que consideraba la elección ganada hace un tiempo y ahora me parece que va más allá de los números. Es como decir, y esto no prende, esto anda... Es igual que lo que pasó en el 2009. Por eso yo advertía que había que poner toda la energía en tener una buena votación en la elección interna, porque lo que pasa es que más allá de que cuando revisamos las encuestas el Frente Amplio sigue siendo favorito, la sensación psicológica que queda en los votantes del Frente Amplio es que el Frente Amplio sacó mucho menos votos que el Partido Nacional. Lo mismo pasó en el 2009 y eso genera una especie de depresión del ánimo colectivo frente a estos resultados que parecen adversos, aunque la racionalidad nos diga que el Frente Amplio sigue siendo el principal partido del Uruguay y que la diferencia que tiene con el Partido Nacional es como de 12 puntos. El ánimo queda muy golpeado si no se juega a una elección interna a ganar todos los votos. Ahí yo creo que hubo 2 o 3 problemas. El primero es que el Frente Amplio no tenía la capacidad de poner la cantidad de dinero que puso en la campaña el Partido Nacional. Yo siempre pongo esos números, no sé cuáles son los números finales. Hoy vi que salió algo en la diaria sobre el gasto final del Frente Amplio, pero no tiene ni comparación. Yo gasté $50.000 en la campaña y Luis Lacalle Pou gastó $1,5 millones. Entonces es 30 veces más o 40 veces más. Y si yo lo miro, bueno, es el doble del electorado que tengo yo, o un poco menos del doble del electorado que tengo yo. Entonces, la cantidad de plata ha sido muy determinante de cómo se instalan unos y otros. Ahora, ¿es solo plata, es solo votos? No, la plata es muy una importante. cuestión de entusiasmo también. Sí. Yo digo, La plata es muy senadora, importante. yo fui a actos de todos los partidos, ¿no? Sí. El acto más grande que vi no fue en ningún partido, en ningún partido político. El acto más grande fue de izquierda, fue en el velódromo. Sí, yo le iba a decir, fue el no a la baja. El no a la baja. Pero 15.000 en los actos del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, más allá de la cantidad de gente que había, que creo, por ejemplo, la caravana de la calle Pou fue más grande que la caravana del Frente Amplio, había otra alegría, había otra movilización. O sea, lo que uno hablaba con los militantes, es más allá de números o de plata, se veía un partido más activo, se veía más entusiasmo. No sé si ustedes lo perciben. Yo lo percibía al ir a los lugares. Bueno, a ver, pero esto es una apreciación completamente subjetiva, claro, porque el tema de la plata es importante ¿en qué sentido? A ver, yo tuve que luchar para instalarme públicamente como persona conocida y lo tuve que hacer sin plata. Eso hacerlo con plata o sin plata es el día y la noche, porque si yo puedo instalar una cartelería en toda la ciudad y en todo el Uruguay que diga Constanza Moreira, vótela, bueno, es muy distinto a yo tratar de que la gente me conozca en un cara a cara por los pueblos. Es una diferencia enorme. Entonces, todo esto
A para Tabaré decir Vázquez, que... a Tabaré Vázquez no piensa que lo conozcan. No, Es el por líder más popular del supuesto. Uruguay Le digo desde yo, el año 90 para acá. Claro, le digo, los presidentes son los más conocidos siempre, ¿no? Le digo en mi caso, entonces, ¿por qué viene la reflexión sobre el dinero? Porque me parece que si nosotros no tenemos un financiamiento de campañas y de partidos que asegure la igualdad de condiciones para los candidatos, no vamos a tener una democracia plena, una democracia donde exista igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones. Entonces, la cuestión... Bueno, el Frente Amplio tiene mayoría en las cámaras para haber aprobado una legislación. No. Bueno, es una ley electoral, exige se otra mayoría. entiende que esas leyes son leyes electorales. Yo creo que está mal entendida esta ley como una ley electoral, pero bueno, eso es lo que se entiende. Que son modificaciones de leyes que hacen a la vida de los partidos y por consiguiente se precisan... Bueno, pero si la ponen sobre la mesa, después queda a ver quién no quiere algo de eso. Tampoco se puso. Son los partidos que tienen más capacidad de movilizar los recursos económicos los que se oponen al financiamiento de las campañas gratuito y equitativo. No hay que llamarse a dudas sobre esto porque es lo que ha pasado. Pero hubo, senadora, un proyecto de ley sobre financiamiento para cambiar el financiamiento de los partidos. Tenemos ahora una ley de partidos que se aprobó en el periodo pasado. Pero esa ley, que es una ley, digamos, que estipula el voto, el pago del voto a través de los dineros públicos, yo me financié mi campaña más o menos con esa plata, y eso es lo que tuve. Pero con la plata esa no se hacen las campañas que se hacen. Si nosotros fuéramos a hacer campaña con los dineros públicos, hacíamos una campaña como la mía. No hacíamos una campaña ni como la de Luis Lacalle Pou, ni como la de Larrañaga. No da la plata pública para hacer campañas como esa. Pero la televisión es quizá donde más debamos actuar, porque la televisión es el medio más hegemónico en la población menos politizada. Porque los más politizados se informan a través de las redes, de internet, escuchan la radio. El tema es que la televisión es la llegada hegemónica a la población menos politizada. Entonces, tenemos que actuar para que la campaña a través de la televisión sea completamente distinta a lo que es. Pero bueno, cierro con esto para dejar un mensaje de que el Uruguay tiene una deuda pendiente con eso muy importante. En Brasil, donde la plata jugó mucho en la política y donde llegar al electorado de Maranhão, de Mato Grosso es muy difícil porque es un país inmenso con 200 millones de habitantes y con poca cultura democrática, porque recién tienen elecciones libres y directas desde el 89, existe el horario electoral gratuito y ese horario electoral es el horario electoral donde se hace la campaña donde se hace la campaña. No tenemos que hacer más que mirar las buenas leyes que hay en otros países. Pero de cualquier manera me parece que la plata es un componente importante en la elección interna, no tanto en la elección de octubre, porque la elección de octubre es voto obligatorio, claro, y eso cambia la predisposición del votante, pero luego sin duda los desafiantes, y yo lo era también, sí, y el Partido Nacional lo es, y el Partido Colorado lo es, en relación al Frente Amplio, que es el partido de gobierno, tienen mucho más incentivos para movilizarse que los que están instalados, digamos, en el lugar del Estado. Entonces me parece que eso explica la mayor capacidad o el mayor incentivo para movilizarse que tuvo Luis Lacalle Pou en relación a Larrañaga, porque efectivamente hizo una campaña más intensa, porque Larrañaga era el establecido, o sea, él fue el desafiante en relación a Larrañaga, yo fui la desafiante en relación a Tabaré, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado fueron desafiantes en relación al Frente Amplio. Entonces eso explica la distinta motivación que tienen unos y otros para poner todo de sí en una campaña. Bueno, ahora fue candidata presidencial, ahora va a ser candidata, nos cuenta después de una pausa. Bueno, cómo no. ¿Y cómo está la relación? ¿Cómo quedó la relación? Porque ¿se sintió que había cierta molestia con la precandidatura de Constanza Morera? ¿Usted lo sintió o no? Me parece que hay una parte del Frente Amplio que preferiría programa único, candidato único, etcétera. Yo no pertenezco a esa parte del Frente Amplio, me gusta la competencia electoral, me gusta el pluralismo, que me gusta que hayan varias cosas, pero hay un espíritu original del Frente Amplio que le rechina el tema de la competencia. ¿Y machismo? Machismo hay un montón, pero de todos lados. Si no, habrían habido más mujeres en la campaña electoral. Uno cuenta 7 candidatos, ¿no? Pero en realidad hubo como 15. Bueno, vamos a hacer una pausa, porque Sí, si no, en el anuncio de la pausa... Pensé que iba a tener más propuestas para que fuera cerrar la fórmula con una mujer. Varios decían que tenía que ser una mujer en la fórmula y al final no. Vamos a la pausa. Bueno. Ya volvemos, estamos en Claves Políticas con la senadora Constanza Moreira, senadora por el Frente Amplio, y también tenemos al ministro Chediak, integrante de la Suprema Corte de Justicia, con quien vamos a estar hablando en unos minutos. Ya volvemos.
Seguimos en Claves Políticas por NSTV, el canal de Nuevo Siglo, con la senadora Constanza Moreira. Ahora sí, Baroli. Sí, Constanza, el fin de semana en el plenario se terminó de oficializar la fórmula presidencial del Frente Amplio. ¿Quedó conforme con el procedimiento que se dio? Algunos de los grupos que respaldaron su precandidatura decían que bueno, nos faltó tiempo para discutirlo a nivel nacional. Sí, sobre todo el Partido Socialista de los Trabajadores, que tiene un voto en el plenario pero se abstuvo, cuestionó que habiendo resuelto la mesa política que el plenario fuera el 22, se adelantara una semana con una decisión del secretariado, que son, digamos, los cabezas de lista, los que integran el secretariado, mientras que la mesa política es una pequeña asamblea de mucha gente que había tomado la decisión del 22, entonces hubo un cuestionamiento que había un procedimiento establecido. Después, bueno, vino Tabaré, creo que fue el que pidió el adelantamiento de la fecha y que eso nos sentaba un buen precedente sobre cómo se discutían las cosas. Creo que allí hay una discusión sobre los procedimientos. Y bueno, luego habían varias precandidaturas, algunas quedaron por el camino, digamos. Precandidaturas no, habían varias propuestas para la vicepresidencia que contemplaban algunas mujeres. El caso de las tres mujeres quedaron. Lucía Topolanqui, Marina Arismendi y Mónica Xavier. ¿Y Constanza Moreira? No, Constanza Moreira nunca estuvo. Yo misma me encargué de que ese nombre no estuviera en juego. Pero el Partido Socialista de los Trabajadores, el PST, no. Sí, pero yo creo haber sido absolutamente clara desde el principio de los tiempos de que, ¿y por qué no? De que no. Primero porque es necesario mantener una cierta independencia dentro del Frente Amplio y una cierta identidad como grupo, identidad como corriente política. Un vicepresidente está absolutamente sometido a la voluntad del presidente. La fórmula presidente-vicepresidente deja la vicepresidencia en un carácter, digamos, subsidiario del presidente, tal como está establecido en nuestra Constitución. En otros regímenes políticos las cosas son distintas. Aquí el vicepresidente tiene funciones bastante limitadas, muy referidas a la labor parlamentaria, no tanto a la labor ejecutiva. El presidente es la cabeza del Ejecutivo. Es decir, nosotros salimos de otra tradición política, ¿no? El Uruguay viene de una tradición política de compartir la responsabilidad del Ejecutivo a través del colegiado, del Consejo de la Administración, pero bueno, la reforma constitucional de la reforma naranja del 66 lo que le dio fue una gran cantidad de atribuciones al presidente de la República y atribuciones muy limitadas al vicepresidente. Entonces, esa es un poco la respuesta. Nos parece que nosotros estamos en otro camino político, en el camino de afianzar una corriente y un espacio político dentro del Frente Amplio que levante estas banderas que nosotros hemos levantado desde la candidatura, la paridad de género en las listas, en el gabinete, es decir, que hayan tantas, que los hombres y las mujeres compartan el poder político, que en este país no lo comparten ni de lejos, que hayan más jóvenes en la política, todo el tema de la agenda de derechos, una política exterior latinoamericanista, la agenda de los derechos humanos, en fin, hay allí un paquete de cosas que nos han unido, que tienen que ver tanto con agenda de políticas como con modos de hacer política distintos. Y bueno, y esto lo tratamos de defender a través de la creación de este espacio propio que fue la candidatura alternativa a la de Tabaré. Ahí confluyen varios grupos, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Socialista de los Trabajadores, IR, Alternativa Frente Amplista, Magnolia. Y hay Izquierda en Marcha. Izquierda en Marcha. Hay grupos políticos y después hay... En los departamentos hay grupos de apoyo, se hicieron grupos de apoyo a la candidatura, que no necesariamente son grupos políticos, y hay un montón de pendientes. ¿Van a tener una expresión electoral propia? Bueno, el 28 y el 29 de junio nos estamos reuniendo todos, tanto los grupos políticos como los grupos de apoyo departamentales, como personas notorias que apoyan esto y viendo qué formato le damos hacia el futuro y qué formato le damos hacia octubre. ¿Eso que podría implicar una lista única al Senado, por ejemplo? Podría implicar una lista única al Senado. ¿Y qué dicen los distintos grupos? Porque por eso, no sé si hay... hasta ahora yo hice un pequeño documento que se repartió y bueno, rápidamente salió a la prensa a pesar de que era reservado, así que veo que tenemos los mismos problemas que todo el mundo. Y cuando son tantos grupos, sí. Los reservados entre dos, ¿no? O entre no es secreto, es reservado, ¿no? Pero bueno,
Allí la República rápidamente sacó algunos de los puntos del documento y entre el 28 y el 29 vamos a ver cuáles son las aspiraciones de los distintos grupos. Yo tengo mis ideas sobre lo que habría que hacer, vamos a ver qué es lo que los otros dicen. ¿Y qué le de gusta a usted? allí, bueno, a mí me parece que el espacio político como tal es un espacio político potente. Ahora, cada uno solo es como la fuerza de la unión, cada uno solo no vale, lo que vale es el espacio que hemos construido. Que es un espacio asignado por algunas ideas, es un espacio asignado por esta cuestión de los jóvenes y las mujeres, y por una manera de instalarse en la política nacional y en la política del Frente Amplio. Me parece que eso es lo que vale, pero para eso todos tienen que ceder, como en la película. El armado de listas. Claro, y tiene que triunfar la inteligencia colectiva, por sobre las apetencias de grupos y personas. Y eso quizá es lo más difícil de la política. No digo que hasta ahora las cosas hayan sido fáciles, para mí fueron extremadamente difíciles porque yo tuve que trabajar mucho para ser candidata, pero ahora es otra lucha de otra perspectiva y hay que desarrollar otra estrategia, que es la estrategia de la organización política. Una cosa es potenciar un candidato que dispute con el otro y la otra es crear organización política. Se imagina que los politólogos desde siglos atrás se vienen preguntando cómo lograr una organización política fraterna, democrática, sólida, que persista en el tiempo, que se agrupe en torno a unas ideas. No es sencillo. Pero bueno, después del 29 les diré qué forma tenemos. Hay varios temas que se cruzan con la campaña electoral, la oposición le sirve utilizarlos, como puede ser, por ejemplo, el caso Pluna, que tuvo un pronunciamiento judicial respecto a lo que son dos figuras importantes de gobierno, de las autoridades económicas, pero que sigue adelante y que de alguna forma, más allá de que apunte a empresarios privados, se inserta en lo que es la imagen del gobierno y del Frente Amplio. ¿Cómo lo ve usted el caso? No siente que ha tenido derivaciones políticas, derivaciones judiciales, pero que en el Frente Amplio no ha habido como mucha autocrítica de esto. No. Yo diría que el Frente Amplio está sufriendo mucho por lo que pasó con Pluna, sobre todo porque en plena campaña electoral ha habido también una utilización política del caso Pluna para criticar al gobierno y para criticar sobre todo el modus operandi, porque creo haber visto alguna encuesta donde la gente no cree que en el caso Pluna haya habido dolo en el sentido de aprovechamiento personal, esta visión un poco más estricta del tema de la corrupción, que es cuando los dirigentes políticos usan los dineros públicos o los bienes públicos con provecho propio. Me parece que no es eso lo que está instalado, pero de cualquier manera hay críticas muy fuertes a los errores de procedimiento y el Frente Amplio tendrá que hacerse también una autocrítica muy importante con respecto a esto, que es la manera en que se procedió. Usted decía, la oposición ha hecho, y sí, claro, y si el Frente Amplio estaba en la oposición con esto, no tengo duda que el aprovechamiento hubiese sido mucho más fuerte, porque el Frente Amplio sabe hacer más oposición, parece. Exacto, es verdad. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, yo he escrito sobre eso, bueno, Chediak luego podrá hablar, que es el tema de la judicialización de la política. Es decir, cuando nosotros vamos a un debate sobre la cuestión de Pluna o sobre el fideicomiso y la oposición no logra ni reunir los votos ni convencernos de que la solución del fideicomiso, el fideicomiso fue una ley que nosotros votamos para mantener bajo patrimonio público lo poco que quedaba de Pluna, que son los aviones. La oposición no logra los votos, pero no contenta con no lograr los votos, va y lleva el caso a la justicia. A eso le llamo la judicialización de la política. Es decir, cuando no puedo hacerlo... Sí, en realidad la llevaron los que tenían cuentas para cobrar, que los habían desplazado. Sí, la llevaron. Más allá de a quién votan esos tipos, Pero el Partido Nacional ha sido el Partido Nacional, en mucho mayor medida que el Partido Colorado, y mi colega y compañero de trabajo, Carlos Moreira, en particular, han sido
muy activos en llevar estos conflictos a la justicia. Me parece que la justicia es la última ratio de todo conflicto, desde el conflicto de una pareja hasta un conflicto político. Pero cuando la política abusa de esta última ratio, de este dejar en manos de la justicia un dictamen que siempre es un dictamen simplificador, ¿no? Es culpable o inocente. Bueno, se producen algunas derivaciones muy complicadas para la política. Ahora, y Constanza, creo que el Uruguay como... va entrando en ese proceso. A mí me preocupa, pero bueno, es la realidad que está instalada. Yo no digo que la oposición cuando pasa un hecho de esto, disculpe la interrupción, nosotros como periodistas, ¿no? Decimos, a ver, hay un caso que está en duda y se está discutiendo en el Parlamento. Uno dice que es inconstitucional o no. Uno como periodista dice, a ver, si llamo a fulano, a ver, vamos a llamar constitucionalistas frente a amplistas, ¿viste? Porque si este me dice que... Y cuando lo llamas, te dicen, esto es inconstitucional por todos lados. La ley de patente única, que quedó vigente porque la Suprema Corte la rechazó porque entendía que no había legitimidad, creo, no recuerdo cómo se llama el nombre, o sea, de quienes presentaban recursos. Pero todos decían, esto es inconstitucional por donde lo mires. Pero, a ver, hay una hipocresía, entonces, si te lo dice si te lo dice un especialista, muy ¿qué grande frentista? en la sociedad uruguaya. La ley de patente, me voy a referir a esto. Sí. Desde que yo empecé a analizar la política uruguaya a la salida de la dictadura en el 84, había algo que en este país se llamaba guerra de patentes, guerra de patentes, guerra de patentes. Era un problema que el Uruguay lo tenía que resolver y lo tenía que resolver a través de una ley de este tipo que determinara la patente única en todo el territorio nacional. Todo el mundo quería la patente única. Y todo el mundo quedó contento con la solución. No, todo el mundo quedó contento, no. Los intendentes estaban muy contentos, pero en el Senado votó... Es verdad, Rosa, y no recuerdo si votó alguien más, es decir, los intendentes, que la mayoría eran blancos, estaban a favor, pero el Partido Nacional no puso los votos para sancionar esta ley. Entonces, si nosotros, a eso le llamo la hipocresía, ¿queremos una ley de patente única o no? Entonces sí la queremos, pero después no se puede hacer... No, pero además la inconstitucionalidad de las leyes, que Chediak se refiere a eso, depende de... la posición de un tribunal integrado por varias personas, ¿verdad? Cuando nosotros tuvimos la inconstitucionalidad, no recuerdo en ese caso, estamos hablando de uno, para que la gente lo entienda, de uno que la ley quedó vigente, porque la Suprema Corte rechazó el recurso, ¿no? Con todos los que hablábamos, todos decían, no, esto es inconstitucional. Esto por ahí, y el recurso capaz que no marcha, porque claro, el tema es quién lo presenta, porque todos los intendentes están de acuerdo, ningún intendente, pero todos yo digo, usted es una mujer de la Universidad de la República, con los que hablamos, son con los constitucionalistas que son, no lo de la Católica ni de la UEM, a la Universidad de la República, y que sea votante frentista. Y te decían, no, esto es inconstitucional. Yo, sobre las leyes que fueron declaradas inconstitucionales, más allá de que la solución es buena, que el gobierno lo presenta como un logro. Escuché las dos campanas sobre la ley de las prescripciones. Bueno, no tenemos un nombre para esa ley, pero la ley que fue declarada inconstitucional. Coincidencias, digamos, entre las dos campanas. Pero a ver, Pérez Manrique hizo la discordia diciendo que la ley le parecía constitucional. Y Pérez Manrique también hizo la discordia en el caso de la ley de fideicomiso. Espero no equivocarme, pero creo que también es él el de con la patente única buscamos por donde hubiera... Bueno, lo de la patente única me merece esta consideración. Queremos una ley de patente única, pero después aprovechamos y usamos el recurso de la inconstitucionalidad. Pero no, para decirle, todo esto para decirle... que me parece que primero la constitucionalidad de una ley no está fijada, es el dictamen de un tribunal, así que es lo mismo que decir, bueno, no la vamos a presentar porque no nos vamos a presentar a las elecciones porque vamos a perder. No, hay que hacer las cosas y llevarlas hasta el final. Entonces, uno hace la ley y después, si ese tribunal dice que la ley es inconstitucional, primero lo dice para el caso, es decir, el gobierno uruguayo no estaría ni siquiera obligado, porque ante un dictamen de inconstitucionalidad para ese caso, no está obligado a voltear una ley, a derogar una ley, como pasa cuando la Suprema Corte de Justicia tiene atribuciones de declarar inconstitucional la ley. Pero acá el problema no era la justicia, era el bochorno, ¿no? O sea, el bochorno del caso de Pluna, ¿no? No, el tema de Pluna es trágico, no es un bochorno. El tema de Pluna es que, bueno, de vuelta, digo, sin que haya un ánimo de que alguien se quiso llevar plata del gobierno. En realidad, y el país perdió un montón de plata, cada solución parecía peor. Y uno bueno, dice, pero usted, ¿qué es lo que me está preguntando? Vamos a fijar si se hace autocrítica eso o no. Yo le dije que sí, que me parece que el Frente Amplio está pagando muchísimo por lo de Pluna. Me parece que toda esta aparición en los medios, de los mails, etcétera, para el Frente Amplio, al Frente Amplio lo hiere, que duda cabe de que el Frente Amplio sale herido de todo esto. Me parece que la opinión pública, nadie acusaría a los Frente Amplistas de haberse llevado dinero para la casa, pero sí de
desprolijidades, errores administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, si la pregunta es, ¿el Frente Amplio está sufriendo por eso y se hace autocrítica? Bueno, yo respondo como Frente Amplista que soy, sí, por supuesto que nos hacemos autocrítica. No sé si todos los Frente Amplistas, porque tampoco estoy en contacto con todos los Frente Amplistas, pero que para el Frente Amplio lo de Pluna ha sido terrible, ha sido terrible. Ahora, si usted me dice, ¿por qué ustedes van a aprobar leyes sabiendo que son inconstitucionales? Ahí le digo, no es que sabemos que son inconstitucionales. Hay unas opiniones de que son inconstitucionales y otras que no. Y de cualquier manera, nosotros aprobamos leyes para cosas que nos parecen importantes y positivas, como la patente única. Y si después la Suprema Corte de Justicia las declara inconstitucionales, como declaró inconstitucional el impuesto a la renta para la persona física en el caso de los jubilados, bueno, se buscará una alternativa que contemple las leyes. Ahora, con la ley se puede hacer todo, no se pueden hacer... Pero la misma Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la ley de caducidad y después la declaró inconstitucional. Y que la ley era la misma ley, pero habían cambiado los tiempos, había cambiado la comprensión del derecho y había cambiado la Constitución de la Suprema Corte de Justicia. Pero no me voy a meter, lo tengo a Chediak acá, me da una especie de vergüenza ajena meterme en los temas de él, en los temas de la justicia, que bueno, él ahora podrá... con Chediak vamos a otros temas sobre las cámaras, los videos de... Está bien, pero bueno, no. Habría que invitarlo a la mesa para que él diera su opinión. Senadora, como siempre, muchas gracias, siempre es un gusto tenerla acá y compartir y hablar, y vamos a tener a lo largo de la campaña más tiempo para conversar y ver cómo arman la fórmula de este espacio, que tuvo una votación importante, ¿no? Más allá de que todo el mundo quiere votar bien, no era fácil, ¿no? Y tuvo una votación importante dentro de lo que es la interna del Frente Amplio. Ahora habrá que ver cómo sigue. Ahora habrá que ver cómo se mantienen esos votos y cómo aumentamos los votos, porque la verdad que precisamos muchísimos más votos para octubre. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, aquí en Claves Políticas por NCTV, el canal de Nos Sigue. Seguimos en Claves Políticas por NCTV, ya lo habíamos saludado, pero bueno, le damos la bienvenida al doctor Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias, y siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, igualmente. Estamos tomando un té. ¿Es más de té que de café? Más de té que de café, sí. Bueno. Por situación familiar, en casa se tomaba té. ¿Té? ¿Con azúcar, sin azúcar? ¿Lo toma con azúcar? Con azúcar. Bueno, nosotros estamos tomando con azúcar Bella Unión, que tiene este formato de los saquitos para poder llevar. Una vez es más cómodo tenerlo consigo. El café, por ejemplo, no es de tomar café. No, nunca tomé café. Porque en esas largas sesiones del Poder Judicial el café corre fuerte, ¿no? Para mantenerse despierto. Yo tomo la cafeína en bebida gaseosa. En bebida gaseosa. Bueno, hablamos tanto ahora de incondicionalidad, pero hay muchos temas para hablar y temas que le preocupan a la gente y que están vinculados a la relación del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, la policía. En estos últimos días, bueno, estuvo la presencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con ustedes. Hay varios temas que vamos a hablar, pero vamos a abordar este. El asunto es las cámaras de video, las filmaciones de video. Se ha hablado mucho, aparecía como molestias si se tomaban o no se tomaban. La tecnología hoy está ayudando en esto, permite que la justicia, los magistrados tengan más elementos de prueba. ¿Son elementos de prueba? ¿Qué está pasando con todo esto? No, sin duda que son elementos de prueba y sin duda que la tecnología nos está beneficiando a usted y a mí y a todos los ciudadanos uruguayos en aras de obtener una mejor seguridad. No hay ninguna duda que es mejor tener cámaras que no tenerlas y no hay ninguna duda, para despejar ya de entrada, que las filmaciones deben ser vistas tanto por los jueces como por los fiscales. Lo que hemos señalado es, viendo in situ las filmaciones concretas, no es como aquí estamos usted y yo en un estudio con maquillaje, con luz apropiada y haciéndonos acercamientos. Son en general cámaras fijas, la luz varía enormemente, varía del día a la noche, pero varía de acuerdo a cómo estén los focos en el ornato público. No es lo mismo una figura en movimiento, moviéndose rápido, que se vuelve borrosa, que una figura que esté, por ejemplo, abriendo un automóvil bajo el foco de luz y justamente debajo de la cámara, que también pasa. Claro. Allí el reconocimiento facial es muy fácil. En las otras situaciones, sobre todo usted ha visto que
por las filmaciones que han salido a la prensa. En general se usa bufanda, se usan gorros que de alguna manera dificultan el reconocimiento facial. Claro, la persona que está cometiendo un delito ya sabe además que está expuesta Exactamente. a filmaciones y tiene que tratar de eludir eso. Exactamente. Entonces, depende de la filmación concreta. Muchas filmaciones permiten ver el iter criminis, permiten ver que hay figuras que se acercan a un ciudadano o a una ciudadana y cometen determinados actos, arrebatan una cartera, la golpean, la tiran al piso, permite ver que hay armas en la mano, pero ahí el reconocimiento facial se vuelve también, en caso concreto, pese a que se pueden hacer acercamientos, porque ahora hasta en los teléfonos iniciales hay zoom, allí es más difícil la parte de la identificación concreta de la persona, la identificación concreta cuando huyen en un vehículo de la matrícula de los vehículos. Lo que nosotros sí señalamos es que había alguna deficiencia en la infraestructura informática de los juzgados penales. A nosotros no se nos había señalado previamente la necesidad de compatibilizar algún software tampoco. Entonces, cuando nos enteramos por los medios de comunicación, por declaraciones del señor Ministro del Interior, que en alguna sede podía haber problema, ordenamos a nuestra división informática que adecue todo el software y el hardware de las sedes penales a los efectos de poder ver sin ningún tipo de dificultad la información en el formato que sea, en el soporte que sea, sin tener que tener demoras. Usted sabe que además los procesamientos o no deben ser decididos dentro de las 48 horas de la detención, con lo cual hay que tener todas las facilidades para que jueces y fiscales puedan ver estos elementos de prueba que, le reitero, todos estamos de acuerdo que son muy buenos. Claro, porque para la gente podía decir, bueno, pero entonces que los jueces están rechazando los elementos de prueba que les llevan la policía, el que no está en el juzgado no sabe qué elemento de prueba fue. Eso pasa con videos y pasa con otro tipo de lo que puede ser recolección de pruebas o testimonio. Ahora, ¿cómo fue la reunión de ustedes con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi? ¿Vieron juntos videos? ¿Cómo fue la mecánica para...? Bien, usted recuerda que el ministro había señalado que iba a pedir una audiencia con la Suprema Corte de Justicia, dado que inicialmente estaba planteado un diferendo, que era, el señor ministro había aseverado que algunos jueces no miraban determinados videos, unos casos muy concretos que terminaron siendo 4 en decenas, y la Suprema Corte de Justicia, como jerarca del servicio, le había pedido informes a todos y cada uno de los jueces penales de Montevideo, y todos ellos habían señalado que en ninguna oportunidad se habían negado a ver una prueba pertinente. Entonces, ante esa situación decidimos adelantarnos al señor ministro y convocarlo a nosotros a los efectos de aclarar esta situación. Allí nos mostró algunos videos, vimos las virtudes y deficiencias de las cámaras, que además depende de la zona que estén. Hay cámaras digitales en Ciudad Vieja, que de alta definición, que son extremadamente fieles en la recepción de las imágenes. Hay cámaras digitales en zonas del centro que no lo son tanto. Entonces nosotros señalamos, vamos a conocer todos este sistema. Solamente algunos de los jueces penales habían sido invitados y habían aceptado ir al centro de monitoreo. Conozcamos todos cómo funciona esto, solucionemos cualquier tipo de diferendo que pueda haber para la utilización de estas imágenes por defectos informáticos, y además usemos el mismo protocolo que habíamos utilizado, usted recuerda, con las famosas pulseras, con los dispositivos de localización electrónica de personas, en donde la Suprema Corte Ahí estamos hablando de los casos de violencia doméstica. De violencia doméstica. La Suprema Corte de Justicia en pleno convocó a los jueces penales y de familia, les impuso la nueva tecnología, se las mostró y trató de alguna manera, hacerle marketing al sistema. Es decir, bueno, este sistema nuevo, este sistema tecnológico nuevo debe ser usado, debemos aprender a utilizarlo y debemos saber en qué casos puede ser útil utilizarlo. Hago un paréntesis en el otro tema que ya volvemos, pero para ir a lo de las pulseras. ¿Qué resultado ha dado? Excepcional, excepcional. Usted recuerda que hubo algún caso de destrucción del dispositivo, pero creo que fueron 2. El dispositivo ha funcionado estupendamente bien cuando ha sido utilizado. No ha dado aquellos problemas que se pensaba que pudiera dar demasiados falsos positivos por aquel perímetro, usted recuerda, de 1000 metros. Que no se acerque el hombre. Lo pudiera violar cuando iba al trabajo, porque los 2 perímetros de 1000 metros se localizaron. Bueno, se han eliminado esas situaciones. Tan buena ha sido la experiencia que ya se ha, como usted lo sabe, se empezó a utilizar fuera de Montevideo, en el departamento de Canelones. O sea, como protección a la persona afectada ha dado resultado. Ha dado resultado, es excelente, y ahora se pretende utilizarla también ya en sede penal
para los casos de prisión domiciliaria, para controlar, haciendo el perímetro inverso. El otro es un perímetro de alejamiento, este es un perímetro de no alejamiento. Bueno, usted no se puede alejar más de 200 metros o 50 metros de su domicilio. Es la misma dinámica, el mismo tipo de dispositivos y va a permitir efectivamente controlar las prisiones domiciliarias. Volvemos al tema que estábamos hablando. En la reunión estuvieron viendo cuáles son... obviamente todo esto, si se hubiese hecho antes, era mejor, pero bueno, lo importante es que se corrija. Y ahora entienden que está encaminado y que ustedes, a través de los distintos jueces y magistrados, los mecanismos se van a poder usar bien, se va a poder mejorar la tecnología. ¿En qué quedaron? Nosotros quedamos en hacerle la difusión al sistema, seguramente convoquemos a todos los jueces penales de Montevideo para mano a mano, cara a cara, plantear a ver si hay alguna dificultad para la utilización, si se requiere alguna mejora en cada una de las sedes. Una reunión con todos a la vez. Con todos a la vez, con el Pleno de la Corte. La Corte está adecuando una sala en la nueva sede de los juzgados penales, una videosala multimedia que allí va a tener equipos especiales a los efectos de poder ver de la mejor manera posible todo tipo de imágenes. ¿Ya tienen fecha para esa reunión? Todavía no tenemos fecha porque en este momento hay dos integrantes de la Corte de viaje. Seguramente empecemos a ajustar la fecha la semana que viene. Y a todo esto, bueno, hablaron sobre ese tema con el Ministro del Interior, pero ¿cómo están viendo lo que es el combate al delito, nuevas formas de delito? O sea, cómo la relación, la policía con la justicia, que bueno, uno la considera como una, no sé si la expresión es cooperación a los efectos de obtener el resultado que se busca, ¿no? Desde que yo estoy en el año 2009, ya vamos para 5 años, la cooperación entre la Policía, Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia y los jueces penales ha sido muy buena. Creo que de las mejores que ha habido en el relacionamiento interinstitucional. Por eso decimos nosotros, y usted lo señala, más vale que en las reuniones periódicas planteemos esta temática, los efectos de prevenir problemas, que luego tener que salir a la prensa para corregir algunos defectos de comunicación que pudieran haber habido. Y decían, en esa lucha contra el delito, ¿cómo va la policía y justicia? ¿Se le va ganando, se le va empatando, se va perdiendo? La lucha es difícil en cualquier democracia. Debemos señalar, estamos en una meseta, no hay que hacer tampoco, no hay que magnificar. Tenemos casi 10.000 ciudadanos privados de libertad. Pero hace 3 años que tenemos casi 10.000 ciudadanos privados de libertad. Nos hemos quedado en una meseta de 9.700, 9.800 personas mayores, adultas, privadas de libertad y en el entorno de 500 adolescentes infractores. Y estamos hablando de muchos sin condena, ¿no? En el entorno del 50% sin condena, lo cual excede, me adelanto a decirlo, el estándar internacional, que está en el entorno del 30 a 33%. Nosotros tenemos en el entorno del 50%, con alguna variación respecto de la cifra del Ministerio de Interior con la nuestra. Por eso decimos, esa situación sí se va a corregir si se aprueba cuando, y todos los partidos políticos están analizándolo y han manifestado previamente su voluntad política, cuando se apruebe por el Parlamento de la República el nuevo proceso hemos dicho acusatorio, es decir, que el fiscal dirija la investigación, oral y público en audiencia, con lo cual, por ejemplo, eso que usted señalaba, que la ciudadanía en general no ve esos videos, yo tampoco como ministro de la Corte no lo veo, eso lo ve el fiscal y el juez de la causa, bueno, podamos en una audiencia pública donde se releve la prueba, ver todos, los medios de comunicación también, con algún protocolo para el caso de datos sensibles, de menores de edad, para que todos veamos sobre qué material probatorio es que se resuelve en un caso la condena y en otro caso la absolución de un ciudadano. Esto no depende de ustedes, depende del Parlamento, en este caso, que se apruebe el nuevo código. Pero no es fácil, ¿no? La aprobación de eso. No es fácil más que la aprobación, no sé la qué expectativas tienen instrumentación. ustedes. Nosotros somos ¿Confían que se apruebe en esta legislatura? Nos gustaría, no estoy seguro que pueda llegarse. Usted sabe que porque si no se arranca de nuevo. La comisión comenzó a trabajar en el año 2005, que tuvimos el honor de integrar la comisión de redacción en el año 2005. En el 2009 ya se presentó al Poder Ejecutivo el proyecto. El Poder Ejecutivo lo hizo suyo, lo envió al Parlamento de la República, pero luego perdió estado parlamentario al finalizar la legislatura. Estamos a punto de que finalice la siguiente legislatura. Porque el presidente Tabaré Vázquez volvió a hacer suyo el proyecto, lo volvió a remitir al Senado de la República. El presidente Mujica. El presidente Mujica, y han pasado 4 años, todavía no hemos obtenido la aprobación por parte de
ni siquiera de una de las cámaras, no tiene ni siquiera media sanción, aunque ha habido una comisión de legislación y códigos en el Senado de la República que ha trabajado arduamente y con mucha dedicación en el análisis de este código, que como todo código no es fácil aprobarlo y menos es instrumentarlo, porque hemos señalado, las reformas procesales, sean penales o de otro tipo, son muy costosas. Claro. En el caso de la oralidad requiere duplicar los operadores judiciales, es decir, el doble de jueces penales, el doble de defensores penales, el doble de sala de audiencia penales, es decir, requiere mucho dinero. Mucha plata. La otra vez se lo veía en el semanario Búsqueda, una nota en la portada, no en este número, sino en el anterior. No le estoy haciendo referencia a lo de la sensibilidad, que le voy a apuntar, si es sensible o no es sensible. No, pero el tema del juez de ejecución y alguna alternativa que se encontró en el Poder Judicial sobre esta categoría de magistrados que ha estado resolviendo sobre liberación de presos. Y la gente cuando escucha liberación de presos, en realidad liberación porque se entendía que estaban cumpliendo una privación de libertad que ya no correspondía, ¿es así? No fue, por supuesto, para liberar. Yo le señalo... No, bueno, es para rechequear, para confirmar cómo está la ejecución del... Lo que se hizo se especializó. En la solución de la especialización, usted sabe que los jueces, y eso sorprende al visitante extranjero, especialista, los jueces penales uruguayos hacen todo, están desde la noticia criminis, dirigen la investigación primaria en presumario, hacen el procesamiento, están en sumario, están en plenario, se dicta la sentencia, luego la sentencia queda firme y luego también se encargan de la ejecución. Eso está superado. En la etapa de ejecución, que para que se entienda es todo aquello que pasa una vez que hay sentencia definitiva de condena, pues dice, bueno, y si hay sentencia definitiva de absolución, bueno, ahí se cierra. Claro. Pero si hay sentencia definitiva de condena, queda mucha cosa por hacer. Sobre todo, y claramente el cálculo de los días que quedan para cumplir, para el efectivo cumplimiento de la pena, hay que hacer los descuentos por redención de trabajo, por redención de estudio, descontar la preventiva, hay que hacer los informes a los efectos de que la Suprema Corte de Justicia estudie la libertad anticipada, que usted recuerda que es aquellos, en el caso de tener condena y haber cumplido los 2/3 de la pena y tener informes favorables del juez de ejecución, del fiscal y del Instituto Nacional de Criminología, uno está en condiciones de pedir la libertad anticipada. La cantidad de cosas que debe hacer un juez de ejecución es enorme. Y hace poco todos los jueces tenían que hacer todo. Ahora especializamos a un juez de ejecución, en principio 1, probablemente 2, que va a hacer toda la ejecución de todos los expedientes de Montevideo. Después Entonces, esto va a estar en una figura creada legalmente. La figura está creada legalmente, falta simplemente que la promulgue el Poder Ejecutivo. Nosotros allí designaremos por transformación, es decir, sin costo presupuestal, porque estamos en un año donde no se puede, en año electoral, no se puede hacer creación de cargos que tengan costo, simplemente se va a transformar uno de los jueces que en este caso revisten como jueces suplentes de Montevideo, probablemente un juez de paz departamental, el cargo de un juez de paz departamental que en el caso concreto se está por jubilar. Allí crearemos seguramente 2 jueces penales de ejecución especializados para Montevideo. ¿Qué va a permitir eso? 2 cosas que son extremadamente positivas. Primero, le quita trabajo a los 20 jueces penales de Montevideo. Usted sabe que eran 21. Sí, que tenía que seguir atendiendo ese caso que ya estaba... Exacto, eran 21 y 3 de ellos estaban de turno. Cuando la Corte entiende que era mejor que hubiera 4 para que trabajaran mejor, que estuvieran 4 jueces para todo Montevideo y no 3, encontramos que si bien 21 es dividible entre 3, no es dividible entre 4. Entonces, en los turnos de 4 destinamos para la materia penal 20 jueces. Había con que la idea, al hombre que calculaba. Exacto, y con la idea, dice, bueno, y con ese juez que quedó, lo que era penal 21, bueno, vamos a que sea el juez especial, el primer juez, probablemente primer turno, especializado en ejecución. Porque es una situación especializada. Ese juez de ejecución no hace los turnos, no se encarga de los delitos que ocurren hoy y que van a ocurrir mañana. Solamente se encarga de los ciudadanos una vez que tienen la sentencia de condena, se encarga del pasado. Y se encarga exclusivamente de eso y va a poder hacer además una cosa que es muy positiva, que los jueces no han podido hacer adecuadamente porque tienen que atender a los turnos y a la problemática de hoy, que es ir a visitar los penales, ir a visitar a todos y cada uno de los presos que tienen condena a los efectos de enterarse de primera mano de su situación. Algún juez lo hacía eso, ¿no? Algún juez lo hacía, lo que pasa es que no se podía hacer, por razones obvias, no se podía hacer con la frecuencia que la Constitución y la ley preveían por esta sobrecarga de trabajo de los jueces. Estamos terminando, pero ahí lo que se ha comprobado es que hay varios casos que estaban muy demorados en lo que es
la finalización y la puesta, o sea, no se hizo para liberar, pero en definitiva se terminó liberando porque había gente que estaba cumpliendo privación de libertad. Se aceleró. Lo que sea, ¿cuál ha sido el resultado de un juez que en realidad por ahora es de vigilancia, va a pasar a ser el juez de ejecución una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la figura? Fue acelerar la ejecución, que es la idea, era la idea. Hay un proyecto paralelo que todavía no tiene la media sanción de la Cámara de Diputados, pero sí el pláceme unánime de la comisión encargada, que le llamamos el proyecto de desempapelamiento. ¿Por qué? Porque en lo que es la oficina de ejecución de sentencias penales de Montevideo hay en el entorno de 18.000 expedientes. No todos ellos son expedientes vivos. Le diría que probablemente la mitad, no tiene costo, la mitad de esos expedientes podrían, que es lo que propone la Corte, tener un archivo provisorio de 2 años a los efectos de que el resto se pueda manejar con más eficacia. La idea no es acelerar la liberación, la idea es que no haya trabas burocráticas ni errores en toda esa etapa tan compleja para 20 juzgados, más los juzgados del crimen organizado, que ya le digo, la cantidad de expedientes son en el entorno de 18.000. Igual de los casos que se han visto y que se han liberado son unos cuantos casos en todo, desde que está funcionando. Se aceleró. ¿Aproximadamente tiene un número? Mire, nosotros en general, promedio diario, el promedio de los 3 acuerdos penales semanales, nosotros hacemos acuerdo penal los lunes, los miércoles y los jueves. Antes era los viernes, pero bueno, ahora es lunes, miércoles y jueves. Y teníamos un promedio de 20 libertades por acuerdo, 60 por semana. En el caso de estas últimas semanas, donde está este juez de vigilancia que hemos señalado, ha ido aumentando a 25, 30 por cada acuerdo. Bueno, sí, claro, ha habido una aceleración, pero no que no estuvieran. Los que han sido liberados han sido liberados porque las reglas del juego siguen siendo las mismas. Y la mayoría le seguimos diciendo que no. Pero bueno, en la tramitación de la ejecución ha habido un avance, una agilitación notoria, que era lo que queríamos. Estamos bastante pasados de tiempo, pero le había dicho, le tengo que preguntar y apelo a su capacidad de síntesis, porque se genera un revuelo ahí, después cartas en el semanario Búsqueda, sobre una expresión que usted dijo en un congreso, que lo había recogido el semanario Búsqueda, sobre el tema de el juez. ¿Tiene que ser sensible o tiene que ser insensible? Todos somos sensibles, somos seres humanos y tenemos nuestra sensibilidad. Y además está estudiado, usted lo sabe, que en toda decisión humana hay un componente lógico, racional y un componente emocional. Hasta para elegir un auto. Uno elige por las prestaciones del auto, pero de repente porque le gustó el color o le gustó la forma, aunque sea más caro o tenga una patente mayor. Ahora, en determinadas profesiones deben poner distancia, deben tratar de morigerar ese componente emocional y deben tratar de tomar decisiones racionales. Eso está estudiado desde siempre, tiene más de 200 años. Desde la Constitución de Massachusetts de 1780 se ha dicho: todo ciudadano tiene derecho a ser juzgado por jueces lo más libres, independientes e imparciales que permita la naturaleza humana. A eso nos tenemos que resignar. Yo digo, nos tenemos que resignar porque pues, si nos preguntan a usted, a mí y a cualquiera, nosotros nos gustaría que si nos toca ser juzgados, nos juzgaran jueces que nos miren con beneplácito, jueces favorables. Lo que pasa es que a la otra parte, y siempre el juez tiene diferendo entre una parte y otra, le gustaría lo mismo. Entonces, como a todos nos gustaría tener jueces que nos miraran con favor y no con favor a la otra parte, nos tenemos todos que resignar a que los jueces sean imparciales. Porque, bueno, porque así es, lo mejor que podemos aspirar todos es que los jueces sean lo más objetivos e imparciales que lo permita la naturaleza humana. Y en eso lleva la sensibilidad del juez. Eso es lo que se llama la independencia íntima. El juez tiene que, de alguna manera, ser distante al momento de tomar la decisión. Tiene que ponerse a cubierto de sus propios afectos, de sus propios prejuicios. Tiene que tratar de tomar una decisión lo más lógica posible. Es decir, tiene que dictar la sentencia que corresponda al caso concreto, a la Constitución, a la ley y a su conciencia distante, y no la que le gustaría, porque la que le gustaría puede dejar muy satisfecho al juez. Yo hice justicia, protegí al débil, protegí a la mujer, protegí al niño, protegí al deudor, protegí al inquilino, protegí al empleado, pero lo que tiene que hacer el juez para que ambas partes tengan un juez imparcial es tomar una decisión objetiva. La balanza está presente. La balanza, lo que se llamaba y se llama la imparcialidad, la ecuanimidad, la ponderación del magistrado. Es decir, la sensibilidad
habla de quien se mueve por sus afectos, por sus sentimientos. La insensibilidad, dice, bueno, sí, pero insensible es aquel que no tiene sentimientos. Nadie puede no tener sentimientos, pero al momento de juzgar hay que tratar de que esa parte emocional y sentimental pese lo menos posible y analizar con cierta objetividad, con cierta frialdad, el material probatorio y el caso concreto que uno debe juzgar. Los periodistas también tenemos que ser un poco insensibles. Objetivos, fríos e insensibles. Bueno, va a seguir la polémica. Bueno. Sí, seguramente. Pero queda clara su posición. Como siempre ha sido un gusto, Che. Realmente un placer. Y tenemos muchos temas para hablar, nos quedaron muchos, así que, le digo, ya lo estamos invitando para el próximo. A las órdenes. Bueno, muy amable, muchas gracias. Nosotros nos vamos por hoy, dentro de 7 días más claves políticas, pero por NSTV siguen todos los programas periodísticos aquí en Nuevo Siglo. Muchas gracias por su atención, que pasen bien. Presentó IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Y Yandi, soluciones marítimas, portuarias y logísticas para toda la región.